¿Ya sabes por qué Bitcoin se considera una reserva de valor? ¿Ya sabes qué implica que hayan salido los ETFs de Bitcoin? ¿Quieres saber qué alternativas tienes? Pues no te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Pero antes, unos segundos de nuestro patrocinador, Freedom24. Si estás buscando un broker que te pague intereses diarios por tu cuenta, con planes de ahorro superiores al 5%, correctamente inscrito y regulado, presta atención. Freedom24 es la marca europea de Freedom Holding Corp, que cotiza en el Nasdaq, fundada en 2008 y actualmente con una capitalización aproximada de 4.000 millones de dólares. Te permite invertir en más de 1 millón de acciones, opciones sobre acciones y ETFs, con conexión directa a 15 bolsas de valores globales de Estados Unidos, Europa y Asia. Tarifas transparentes y asequibles, desde 2 céntimos por acción y ETF, más 2 euros por pedido. Y uno de los precios más bajos de Europa en opciones sobre acciones americanas. No olvides su cuenta al 3,88% con pagos diarios y sus planes de ahorro, actualmente superiores al 5% para los 12 meses. Recuerda que si quieres abrir cuenta y empezar a invertir con ellos, tienes mi enlace en la descripción del vídeo con el cual podrás acceder a las promociones vigentes. Hola a todas y todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo. Y recordaros que cuando lleguemos a 100.000 suscriptores, nos veremos las caras. Y volvemos a la carga con esas inversiones o concretamente con Bitcoin. Agradecer de nuevo todos vuestros comentarios y preguntas porque por eso la sesión de hoy, donde veremos por qué Bitcoin se considera una reserva de valor, veremos qué implica que hayan salido dichos ETFs de Bitcoin y por último veremos qué alternativas o qué soluciones podemos encontrar. Empecemos. Ahora de la mano de Cointelegraph podríamos ver algunas de las características de Bitcoin como reserva de valor. De hecho hay varias razones por las que Bitcoin sirve como una reserva de valor sólida. Escasez. A diferencia de las monedas fiduciarias tradicionales que pueden imprimirse de manera ilimitada, Bitcoin tiene un límite máximo de suministro fijo de 21 millones de monedas. A medida que la demanda de Bitcoin aumenta, su valor aumenta con ella, y esto se debe a gran parte a su oferta limitada. La escasez de Bitcoin también significa que es resistente a la inflación, ya que no puede ser degradado por la creación ilimitada de nuevas monedas. Sería uno de los problemas que tenemos con las monedas fiat. Como estos bancos centrales no paran de imprimir, devalúan nuestro efectivo. Descentralización. Bitcoin opera en una red descentralizada que no está controlada por ningún gobierno, banco central o entidad centralizada. Esto hace que Bitcoin sea resistente a la censura y a la manipulación gubernamental, lo que convierte en una acción atractiva para aquellos que buscan una alternativa segura y confiable a las monedas fiduciarias. Además, la naturaleza descentralizada de Bitcoin significa que no está sujeto a los mismos riesgos que los activos tradicionales como las acciones y los bonos, lo que le convierte en un activo de inversión sólido y diversificado. Y ojo, ojito, que lo estamos leyendo de Cointelegraph, una página que es pro criptomonedas. Seguimos con el tercer apartado, que sería su divisibilidad. La divisibilidad de Bitcoin también es un factor importante que contribuye a su potencial como una reserva de valor. Cada Bitcoin se puede dividir en 100 millones de satoshis, lo que permite a los inversores comprar pequeñas cantidades de Bitcoin que aún pueden apreciarse en valor con el tiempo. Esta divisibilidad hace que Bitcoin sea accesible a un rango más amplio de inversores, independientemente de su situación financiera. Si recordáis, hay fondos de inversión en los bancos tradicionales que el importe de entrada es muy alto. En el caso de Bitcoin podríamos participar desde pequeños importes. Y terminaríamos con su seguridad, sinónimo de blockchain. La seguridad de la red de Bitcoin le convierte en una reserva de valor confiable y resistente a la manipulación. La tecnología de blockchain de Bitcoin está diseñada para ser inmutable, lo que significa que una vez se registra una transacción en la cadena de bloques no se puede alterar ni eliminar. Esto hace que Bitcoin sea resistente al fraude, a los intentos de pirateo, lo cual es crucial para los inversores que buscan un activo seguro para almacenar su riqueza. Y aquí en esta página Cointelegraph, que es pro criptomonedas, hemos visto 4 aspectos que podríamos destacar de él. Lo que está claro, que los gobiernos imprimen muchos billetes y devalúan nuestras monedas, además que estamos sujetos a sus controles. En este sentido, es blockchain, unas reglas del juego matemáticas, por decirlo de alguna manera, que son inalterables y queda todo bien registrado. Aquí no hay ninguna brecha. Si hay una transacción, se registra, se valida y allí está. No se puede borrar, no se puede manipular, etcétera. Visto este primer apartado, donde hemos intentado indagar por qué es una reserva de valor, saltaremos al segundo. ¿Qué implica que hayan salido estos ETF de Bitcoin? Sigamos. Primero de todo, ¿qué es un ETF de Bitcoin? Los ETF de Bitcoin son fondos de inversión que cotizan en bolsa y que permiten a los inversores obtener exposición a Bitcoin sin poseer realmente la criptomoneda. A diferencia de las criptomonedas que se negocian en la bolsa de criptomonedas, los ETF se negocian en bolsas de valores tradicionales, como la bolsa de Nueva York y el Nasdaq. Cuando inviertes en un ETF de Bitcoin no estás comprando directamente Bitcoin. En cambio, estás comprando acciones de un fondo, que este fondo sí que tiene Bitcoin. Este vehículo de inversión regulado está diseñado para facilitar a los inversores tradicionales obtengan exposición a los movimientos de precios de Bitcoin sin tener que comprar y almacenar de forma segura la moneda digital, aliviando los obstáculos tecnológicos de invertir en criptomonedas. Muchos te estarán en contra, porque pensarán que ya no está descentralizado, pero para muchos otros, que el tema de las exchanges, ya habéis visto el riesgo, muchas exchanges han petado. Las exchanges no tienen ni fondo de garantía de depósitos ni tienen fondo de garantía de inversiones.
En cambio, a través de estos ETFs sí que podríamos operar a través de empresas o brokers que al menos sí que estarían protegidos por este fondo de garantía de inversiones. Y para muchos también evitarán la complicación o no complicación de entrar en un exchange, de comprar, de guardar, etc. Y seguimos. ¿Cómo funcionan los ETFs de Bitcoin? Los ETFs de Bitcoin funcionan de manera similar a los fondos cotizados en bolsas tradicionales con los que quizás estés familiarizado. Un emisor de ETF, normalmente una empresa de gestión de activos, compra el activo subyacente y lo almacena de forma segura en un custodio. Luego, emite acciones para su fondo para brindar a los inversores acceso al activo subyacente, en este caso hablaríamos de Bitcoin, que se encuentra en el fondo. A cambio de una tarifa anual de gestión de fondos, la institución financiera gestiona la compra, el almacenamiento y la custodia de Bitcoin en nombre de los inversores del ETF. Está claro que nos cobrarán una tarifa anual de gestión precisamente por este trabajo. Al invertir en un ETF de Bitcoin, básicamente estás comprando acciones de un conjunto de Bitcoin. Este proceso implica la creación de nuevas acciones de ETF para satisfacer la demanda. Por el contrario, cuando vende sus acciones, se canjean ajustando efectivamente el número total de acciones del ETF de circulación. Es decir, estamos utilizando un intermediario. Nosotros no vamos a comprar directamente Bitcoin en un exchange, sino este fondo de inversión o este ETF lo va a comprar. Y nosotros a través de este fondo o ETF compraremos esas participaciones o esas acciones. Y ahora sí, ¿por qué el ETF de Bitcoin se considera tan importante? Y podremos ver diferentes factores. La introducción de un ETF de Bitcoin al contado se considera un avance significativo en el espacio de las criptomonedas por varias razones. Adopción generalizada. Un ETF de Bitcoin al contado debería atraer una gama más amplia de inversores, incluidos inversores institucionales, que han dudado en invertir directamente en los mercados de criptomonedas por razones regulatorias. Esto podría conducir a una mayor adopción de Bitcoin como activo de inversión. Más claro, el agua. Aprobación regulatoria. El lanzamiento de ETF de Bitcoin al contado requirió la aprobación regulatoria de la SEC, lo que podría proporcionar un nivel adicional de legitimidad y supervisión a los mercados de criptomonedas. Esto podría allanar el camino para una mayor claridad regulatoria y aceptación de las criptomonedas. Seguimos con la comodidad y accesibilidad. Un ETF de Bitcoin al contado facilita que los inversores minoristas obtengan exposición a Bitcoin sin los desafíos técnicos de la administración de billeteras y la seguridad de claves privadas. Ofrece un vehículo de inversión más fácil de usar y familiar. Y finalizaríamos con la madurez del mercado. El lanzamiento de ETF de Bitcoin al contado podría significar que el mercado de criptomonedas ha madurado hasta un punto en el que puedes admitir productos de inversión regulados y estandarizados. Esto podría traer más capital institucional y aumentar la estabilidad del mercado. Lo que está claro, que se pueda tramitar a través de fondos de inversión o ETFs, realmente ya está a la mano de todo el mundo. Todo el mundo también podía operar con esa exchange. Pero ya sabéis que si las presiones regulatorias, que si está cubierto o no está cubierto. Ahora no nos escapamos de la volatilidad o de esa fluctuación que pueda tener Bitcoin, pero seguramente para muchas personas que igual les costaba más todo el tema del tecnicismo del exchange, a partir de estos ETF o estos fondos lo tendría más fácil. Y finalizaremos con una pregunta bastante importante. ¿Cuál es la diferencia de los ETF de Bitcoin de futuros con al contado? La principal distinción entre un ETF de futuros de Bitcoin y un ETF de Bitcoin al contado radica en los activos subyacentes en los que invierten. Un ETF de futuros de Bitcoin invierte en contratos de futuro que derivan su valor del precio futuro esperado de Bitcoin. Estos contratos permiten a los inversores especular sobre los movimientos de precios de Bitcoin sin tener la criptomoneda real. En cambio, un ETF de Bitcoin al contado, estos que han salido nuevos, invierte directamente en el propio Bitcoin. Los inversores en un ETF de Bitcoin al contado poseen una parte de la criptomoneda real y el valor del ETF está directamente correlacionado con el precio de Bitcoin en el mercado. Y muchos la cabeza les habrá hecho ¡BOOM! Es decir, es diferente de invertir en la cotización real de Bitcoin que invertir en futuros. Esto también lo podríamos ver en el COVID con el petróleo. Los futuros del petróleo en algún momento llegaron a estar en negativo. En cambio, la cotización real del petróleo nunca llegó en negativo. Diferencias técnicas, tendríamos que dedicar varios vídeos hacia ello. Es decir, no es lo mismo invertir en futuros que en el propio activo real. Lo que pasa que en función del mercado que tengamos en ambos casos, quizá no hay diferencias tan sustanciales. ¿Qué os quiero decir? En principio, invertir sobre el activo real nos tendría que dar mayor liquidez, porque es real, pero insisto, en función del mercado que haya creado o no, quizá el mercado de futuros en Europa es más grande que el real. Con lo que la liquidez que os acabo de comentar, que de manera más o menos trivial tendría que ser más líquido, algo real, quizá no suceda así. También podríamos hablar de un tema de costes de comisiones y, como habéis visto, también de un tema de volatilidad o de precio. El futuro siempre tendrá cierta distancia sobre la cotización real, que tanto puede ser en positivo como en negativo. Visto por qué Bitcoin se puede considerar una reserva de valor, visto que ha implicado que hayan salido estos nuevos ETF, saltemos al tercer apartado.
¿Qué soluciones o alternativas tenemos nosotros para invertir? Sigamos. Y como culturilla general, podríamos ver los 11 ETFs al contado que salieron de Bitcoin. Aquí podríamos ver el nombre, las diferentes gestoras: BlackRock, ARK21, WisdomTree, Invesco, Whitewise, Vanek, Franklin. Podríamos ver el ticker para identificarlo como ETF y aquí veríamos las comisiones de gestión de cada uno de estos ETF. Y en este sentido, recordar algunas normas regulatorias. Otra cuestión es el hecho de que el inversor español no puede comprar ETFs americanos, ya que desde el año 2018 la normativa ESMA de la Unión Europea obliga para los emisores, exige que se ofrezca cierta documentación a los inversores, más concretamente el KID, Key Investor Document en inglés, que incluye información como la estrategia de inversión del ETF, los riesgos asociados a su inversión y los costes. Todo esto en castellano. Es decir, para que nosotros podamos contratar estos ETFs americanos, necesitamos que nuestro portaaviones, nuestro broker, tenga editados estos documentos en español. Si no, no podríamos contratarlo. Y luego recordaros que en el caso de Europa no serían ETFs como tal, serían muy similares pero con otro tecnicismo. Advertencia, sin embargo, desde un punto de vista técnico, para la regulación de UCITS, estos instrumentos no son ETFs, son ETCs o ETNs, Exchange Traded Commodity o Exchange Traded Notes. Se trata de instrumentos de deuda de duración muy larga o ilimitada y que no pagan intereses, diseñados para replicar el rendimiento de un activo subyacente, como las divisas digitales. Incluso los instrumentos autorizados por la SEC no podrían etiquetarse como ETF en Europa, precisamente porque técnicamente no son fondos. Eso sí, a la práctica son muy similares. ¿Cómo funcionan? Las principales diferencias con los ETF radican en el hecho de que los activos del ETP no están separados de los del emisor, como ocurre en los ETF. Estos ETP tienen una estructura muy parecida a los ETCs sobre oro físico o sobre el Brent, podría ser por ejemplo. Trabajamos con creadores de mercado que negocian el activo subyacente, que se deposita en uno o varios organismos designados mediante un sistema de almacenamiento en frío. Los activos están garantizados y no hay riesgo asociado a los swaps. La dificultad en el mundo de las criptomonedas es la gran volatilidad de los subyacentes. Estamos en los alborones de un nuevo mercado y también se necesitan las personas adecuadas para desarrollar estos productos. Un poco como los primeros ETF y ETC hace 20 años, ahora parece fácil, pero entonces no lo era. Desde el punto de vista de los reguladores, tengo que aplaudir a Suiza, que en primer lugar permitió a los inversores europeos acceder fácilmente a estos productos. No os quiero marear. Lo que tenemos que entender es que estos ETF en Europa están enmascarados con otra composición que serían los ETCs o ETNs. A efectos prácticos, muy similares. Y ahora, siguiendo de la mano de Just ETF, os dejo un vídeo por aquí donde ya lo utilizamos o filtramos, podríamos ver los mejores ETFs, ETNs de Bitcoin. Pensar que aquí ya lo tienen en cuenta estos temas regulatorios. Si bajamos un poquito más, podríamos ver el listado con las diferentes gestoras, su patrimonio, sus gastos corrientes, el uso del beneficio, que aquí sean todas acumulación, el domicilio del fondo y el método de réplica. Por lo tanto, después de buscar entre todas estas opciones, indagué que en el broker, concretamente Freedom24, patrocinador del canal, se podía contratar en euros. Y tal y como podemos ver en este pantallazo, aquí podemos ver otros planes de ahorro que realicé, os dejo la sesión por aquí. Aquí podríamos ver una pequeña cartera de acciones en dólares y aquí podéis ver valores en euros. Tendría una participación de este VBTC EU, que sería el de Vanek, y en este sentido en euros. Con lo que podemos confirmar que podemos utilizar Freedom24 para atacar estos ETF de Bitcoin y podríamos seguir con otras alternativas en dólares, como la ETC Group Physical Bitcoin, como la de 21 Shares Bitcoin, por ejemplo. Y aprovecho una vez más para recordaros que con Freedom24 tenéis acceso a más de 1500 ETF y que podréis invertir a través de ellos en mercados de Europa, de Estados Unidos o aquello que quisierais atacar. Y ya lo tendríamos por la sesión de hoy. Hemos visto que es Bitcoin, hemos apreciado sus características para que sea una reserva de valor, hemos visto que implica que hayan salido sus ETF de Bitcoin, pero ETFs al contado, lo que implica mayor regularización y lo que implica que quizá las puertas abiertas a esas instituciones le pegarán más chicha. Y por último hemos visto algunas de las alternativas para invertir a través de ello. Dicho esto, espero todos vuestros comentarios y preguntas, darle like y suscribiros y nos vemos muy pronto con más y mejor. ¡Hasta luego!